Disfrutamos la palabra en la carta de Pablo a los Filipenses, en los capítulos 3 y 4, puntualizando que el desafío es experimentar gozo en medio de la tribulación. Hablemos con Dios, nos conviene orar. Padre de amor, muchas gracias porque tu amor está en nuestros corazones, porque tu gozo está en nuestros corazones, porque tu paz está en nuestros corazones. Nuestro gozo, nuestra paz y nuestro amor fácilmente se quebrantan. Pero si tú eres el dueño de todo esto, no importa, la tribulación también será enfrentada con gozo, como Pablo, tu siervo, nos enseña. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Filipenses 3, versículo 1. De una vez vamos a la palabra. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La experiencia de la salvación produce gozo, gozo permanente. Es el gozo de Dios en cada corazón, que está lleno de amor y paz. Amor y paz de Dios. Pero para los filipenses, gozarse en medio de la tribulación seguramente era un gran desafío. La repetición es el método de Dios. Como Él creó al ser humano, sabe cómo funciona, y Pablo, como buen maestro de la palabra, repetirá las veces que sean necesarias hasta que los hijos de Dios aprendan las verdades fundamentales de la fe cristiana. Dice en los versículos del 2 al 11, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Perros y malos obreros, así se refiere Pablo a los judaizantes cristianos, ¿sí? Los judíos, quienes aseguraban que era indispensable para los gentiles cumplir con todas las leyes judías del Antiguo Testamento, específicamente lo relacionado con el rito de la circuncisión para poder obtener salvación. A estos últimos son a quienes Pablo llama mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, dice el versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La verdadera señal de una correcta relación con Dios no era la observancia de una ceremonia o rito formal, como la circuncisión, sino la manifestación de la gloria de Dios, porque en espíritu servimos a Dios, hablamos de su amor, de su poder, de su santidad, y tenemos la seguridad de que somos su templo, el lugar de adoración. De ahí que mostremos su gloria. Confianza en la carne se refiere a darle más importancia a los mandamientos de hombres, como la circuncisión para los judíos del tiempo de Pablo. Hoy puede ser darle más importancia a la obligación de congregarnos, de dar ofrendas o diezmos en dinero, de comprar tal o cual libro o asistir a tal o cual curso. Dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Alguien puede argumentar que Pablo está presumiendo, pero es todo lo contrario. Lo que dice es que los logros humanos, no importa qué tan significativos parezcan, no sirven para obtener la salvación y la vida eterna con Dios. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que llama como ganancia sus credenciales, que responden a la pregunta ¿quién soy? Pueden ser los estudios, los éxitos,
que provocan orgullo de lo que creemos ser. No tienen ningún valor cuando conocemos a Jesucristo y experimentamos el perdón de nuestros pecados. Dice el versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En pocas palabras, la relación de una persona con Cristo es más importante que cualquier otra cosa, pues el testimonio de Pablo es un ejemplo de que no se puede confiar en los logros personales, sino descansar en Cristo. En la Biblia, la palabra conocer se usa para expresar la relación más íntima entre marido y mujer, la relación sexual. Desde Génesis dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz. Génesis 4:1. Este verbo indica el conocimiento más íntimo de otra persona. Pablo no solo pretende saber cosas acerca de Cristo. Pablo tiene como fin conocer a Cristo, ser uno con Cristo. Quiere fusionarse con Cristo. De ahí que la resurrección no es un mero acontecimiento histórico. No es algo que solo le sucedió a Jesús. La resurrección es poder dinámico que actúa en vida de cada cristiano. Es garantía de que para Dios la vida y el cuerpo son muy importantes, pues fue en el cuerpo como Cristo resucitó. La vida por venir es real, pues si Él vive, nosotros también viviremos. Su victoria es nuestra victoria. En la vida y en la muerte, y más allá de la muerte, la presencia del Señor resucitado está siempre con nosotros. Vale la pena vivir esta vida considerando que el cuerpo físico es sagrado. La muerte no es el final de la vida y existe vida más allá de la muerte física. Nada en la vida o en la muerte nos puede separar de Cristo. ¿Participaremos en sus sufrimientos? El sufrir por la fe no es un castigo, sino un privilegio, porque así participamos de la obra del mismo Cristo. Compartiremos todo con Cristo, su camino, su cruz, su muerte y finalmente compartiremos de la vida que Él vive para siempre. Maravillosa, ¿verdad? Dice en los versículos 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. En ocasiones hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, pero como nuestra esperanza está en Cristo, podemos olvidar la culpa pasada y proyectarnos a lo que Él nos ayudará a ser. Pablo usó el término perfecto para significar maduro o completo, no intachable en cada detalle. Es humano. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como Pablo, confiemos en que hemos sido perdonados y movámonos en dirección a una vida de fe y obediencia, proyectándonos hacia una vida plena y de mayor significado gracias a nuestra esperanza en Cristo. Y el versículo 15, así que
todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Los que somos maduros, perseveremos en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Cristo revelará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que debemos ser. Esta verdad trae alivio y confianza para aquellos que tienen prisa para obedecer a Dios. Ahora, del versículo 17 del capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4 leemos: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Parece ser que los evangelios aún no se habían terminado de escribir, así que Pablo no podía decir que leyeran la Biblia o que leyeran los evangelios, como ahora que sí podemos hacer esta recomendación. Desde luego, ya había expresado que no era perfecto, pero quiso darles a entender que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos deberían estarlo. Dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo no está de acuerdo con los judaizantes, ni con los cristianos que no viven conforme al modelo de Cristo, en cuanto a su servicio y sacrificio. Satisfacen sus propios deseos, no pensando en las necesidades de otros. Ahora el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los ciudadanos de Filipos tenían los mismos derechos y privilegios que los de Roma, porque Filipos era una colonia romana. De la misma manera, los cristianos experimentaremos un día todos los privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque pertenecemos a Cristo. Así que, dice el versículo 1 del capítulo 4, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Todo este capítulo resume el afecto de Pablo a sus amigos filipenses. Los ama y anhela. Cuando los recuerda se siente muy gozoso y espera verlos nuevamente, pues son la corona de todos sus esfuerzos. La forma de permanecer firmes es poner nuestros ojos en Cristo. Recordar que este mundo no es nuestro hogar y que Cristo tiene todas las cosas bajo control. Dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 4. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo a los filipenses no les corrige algún error doctrinal, pero enfatiza alguna situación de relación entre consiervos. Por lo que se ve, Evodia y Síntique habían trabajado para Cristo en la iglesia, pero algún desacuerdo rompió la relación y por consiguiente la armonía y la unidad en la iglesia de Filipos. Esto demuestra que es posible trabajar con fervor para su reino y mantener relaciones rotas con otros que están abocados a la misma causa, pero no se acepta como excusa para permanecer sin reconciliación. Revisa con cuidado. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo se dirige a un cristiano al que llama compañero fiel. No tiene nombre específico, es alguien fiel. Puede ser tú o puedo ser yo.
para que reconcilie a estas dos mujeres que habían compartido el mensaje de salvación juntamente con Pablo. Lo delicado del asunto es que estas dos mujeres habían trabajado por Cristo en la iglesia. Su relación rota no era un asunto sin importancia, porque muchas personas habían llegado a ser creyentes a través de sus esfuerzos y la iglesia estaba sufriendo en el espíritu por esta situación entre ellas, que vendría a ocasionar división en caso de que no se reconciliaran. De lo anterior se deduce que es posible creer en Cristo, trabajar con fervor para su reino y mantener relaciones rotas con otros que están abocados a la misma causa. Sin embargo, no se justifica la falta de reconciliación. ¿A quién se refiere Pablo cuando expresa cuyos nombres están en el libro de la vida? A los que han sido sellados por el Espíritu Santo para salvación por medio de su fe en Cristo, o sea, los cristianos. Dicen los versículos 4 al 7 del capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este es un principio bíblico para quienes están en el Señor. Otra forma de decirlo es dentro del Señor. Para ellos es natural regocijarse siempre. Nos extrañamos que un hombre preso pudiera decir a la iglesia que se regocije. No obstante, la actitud de Pablo nos enseña una lección. La actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que sucediera, Cristo estaba con él. Por otro lado, es más fácil desalentarse cuando se presentan situaciones que son desagradables o tomar hechos sin importancia como si fueran. Detente y revisa si no has disfrutado gozo últimamente. Quizá sea porque no estás mirando la vida desde la perspectiva correcta. No olvides, si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en ti y el gozo de Dios es tu fortaleza. Así que disfruta de la presencia de Dios en tu vida. Disfruta la palabra que aumenta tu confianza en Dios. Disfruta también las situaciones no gratas que tengas que enfrentar, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman, a los que amamos a Dios. Y el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Otra forma de decirlo es que nuestro estilo de vida en Cristo Jesús es ser amables, caritativos, con los que no pertenecen a la iglesia y con los que pertenecen a la iglesia. Por eso dice, con todos los hombres están incluidos las mujeres y los niños. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice el verso 6, con acción de gracias. Si no lo sabías, a partir de hoy, cambia tu preocupación en oración. Tan fácil como eso. En el momento que empieces a preocuparte, detente y ora. No importa el lugar, la situación, la temporada. Lo digo en mis palabras, no te preocupes, ocúpate, ora, descansa, confía. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús dijo cuando estaba en la tierra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como la paz es de Dios, nada tiene que ver con el pensamiento positivo o con la ausencia de conflicto o con buenos sentimientos. La paz de Dios es producto de saber que Dios controla todo, que nuestra ciudadanía en el reino de Dios está asegurada porque Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo. Cuando tú y yo pensamos así, nuestro corazón está blindado, protegido de toda ansiedad.
Dicen los versículos 8 y 9. Bueno, antes de leer el versículo 8 es necesario hacer esta aclaración. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y las acciones. Examina lo que estás dejando entrar en tu mente a través de la televisión, los libros, la conversación, las películas, las revistas, los celulares. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El carácter y la conducta empiezan en la mente. Nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas a que damos cabida en la mente, en nuestros pensamientos. Pablo recomienda a sus lectores que se concentren en aquello que traerá consigo una vida digna y la paz de Dios. Desde el libro de los Proverbios se lee: las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Lo que es de buen nombre, lo que es propicio, digno de alabanza y agradable al oído. Palabras que demuestran la gracia de Dios hacia las gentes. El versículo 9 es tremendo. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Desde que el Mesías tomó forma humana, personificó la gracia y la verdad, cumplió la ley y más, cumplió la promesa del Padre de que enviaría a su Hijo en propiciación por los pecados de la humanidad, y es el ejemplo por excelencia para normar la vida de cada persona que ha creído en Jesús como su Salvador y Señor. En esta carta, dirigida a los gentiles, Pablo tiene que ponerse como ejemplo, pues es a él a quien conocen, además de que es la experiencia de Pablo. El Dios de paz está con él. Es fácil leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente, o discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. No es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos ponerla en práctica. Dicen los versículos 10 al 13: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba contento, así estuviera en abundancia o padeciera necesidad. El secreto radicaba en el poder de Cristo para fortalecerlo. Desde luego que, como Pablo, entre más obedezcamos al Espíritu Santo que dirige nuestra vida, enfrentaremos problemas, presiones y pruebas. Pero en todo momento, Cristo nos fortalece. Los versículos 14 al 19 dicen: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Los filipenses participaron en el sostén económico de Pablo mientras estuvo en prisión. Ahora bien, si recordamos que el que da, recibe, cuando damos a los que están en necesidad, no se beneficia solo el que recibe, sino también nosotros nos beneficiamos al dar. Dice el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No era la ofrenda de los filipenses, sino su espíritu de amor y devoción lo que más apreció Pablo. Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito era de Filipos, él llevó una ofrenda a Pablo cuando estaba en Roma. Aunque los cristianos griegos y romanos no habían ofrecido sacrificios conforme a las leyes del Antiguo Testamento, sí conocían bien los rituales paganos en los cuales se ofrecían sacrificios. El gozo de Pablo, entonces, es que los hermanos filipenses, al enviar esa ofrenda, agradaban a Dios, y eso tendría una consecuencia de bendición de Dios para ello. Así que siempre que tú y yo ayudemos de alguna manera, ya sea a nuestros hermanos de la iglesia o a otras personas, Dios nos bendecirá con una medida buena, apretada, remecida y rebosante, según lo que dijo Jesús en el Evangelio. Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo dice que el hacer un regalo nunca deja más pobre al que lo hace. La riqueza de Dios está abierta a los que le aman y aman a sus semejantes. El que da se hace más rico porque el dar le provoca que Dios supla todo lo que necesita, de acuerdo a su riqueza. Y su riqueza no solo son bienes materiales. Dice el versículo que son riquezas. Sus riquezas abarcan toda la creación. De manera que materialmente no hay nada que necesites que Dios no te pueda proveer. Y espiritualmente todo está solucionado, porque Cristo resucitó, es victorioso y nos comparte su victoria. Por esto dice el versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde el Antiguo Testamento, el Salmo 34, 1 al 3 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Precioso. Dice el versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Había muchos cristianos en Roma. Algunos incluso estaban en el palacio de César. Se cree que mientras esperaba el juicio, convirtió a algunos romanos, soldados y civiles. Pablo envió saludos de estos cristianos a los cristianos que estaban en Filipos. Para ese momento, el evangelio estaba ya en el corazón de hombres y mujeres de todos los estratos sociales. Los cristianos romanos, griegos, filipenses, macedonios, judíos, eran hermanos gracias a su unidad en Cristo. También nosotros, en el siglo XXI, vivamos como la verdadera familia de Dios. Dice el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La iglesia de Filipos es un modelo de congregación. Estaba compuesta por diferentes clases de personas que iban aprendiendo a trabajar juntas. Pablo sabía que no estaban exentos de enfrentar problemas, así que los preparó para las dificultades que pudieran surgir dentro del cuerpo de creyentes. Pablo era prisionero en Roma, pero eso no evitó que disfrutara el secreto del gozo y la paz que es imitar a Cristo y servir a otros. Cuando aprendamos a vivir en unidad, con humildad, con gozo y paz, también viviremos por Cristo, viviremos para Cristo, porque tendremos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Filipenses es la carta, se conoce como la carta del gozo en medio de la tribulación. La invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook, en YouTube, a nombre de Rosadela Hernández Ojeda. Con nuestros hermanos en Ventana Virtual, Radio Cristiana, la señal que edifica.
la televisión Surimar y la unión de emisoras cristianas por internet. Ellas están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Compartan, 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 para que muchos podamos disfrutar la palabra. Bendiciones.